De hecho, en un rato lo vamos a mostrar. Y Argentina para arriba, riesgo país, la región para abajo. Bueno, si quieren, les cuento un poco del tema. Favor, Está muy vinculado, está muy vinculado básicamente a, ya lo venimos diciendo hasta el cansancio, pero digamos, es más de lo mismo, que es la incertidumbre política. Exacto. Cuando hablamos de riesgo país, hablamos de qué es lo que entiende el resto del mundo, qué es lo que entienden los inversores, cuando se trata de prestarle dinero a la Argentina, básicamente. Y lo que se está entendiendo ahora es que prestarle dinero a la Argentina se volvió más riesgoso. Dicho simple, es eso. Prestarle plata a la Argentina implica más riesgo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, los precios de los bonos caen y, en consecuencia, el riesgo país sube. Hoy vimos, sí. Te hago un corte ahí. ¿Implica más riesgo por qué? Porque la Argentina, o el modelo económico que está llevando Milei y su equipo, ¿está mal? No. Bueno, está bien, pero está buenísimo que lo aclares. Por eso, porque está mal o porque ve en lo que pasó ayer en el Congreso algún otro riesgo. No, está buenísimo que lo digas, Flaco, porque si fuese como, porque alguien me podría decir, bueno, pero esa es tu opinión política. Si fuese que el riesgo es el equipo económico o el programa económico en concreto, esto no estaría pasando ahora, sino que hubiese pasado hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, nunca hubiese llegado a 550 puntos. Si el riesgo fuese el programa económico. Si el mundo entendiera que el programa económico está mal. Esto no hubiese pasado antes y el riesgo país nunca hubiese llegado a 500 puntos. Ahora, dado que ese equipo económico estuvo gestionando la economía argentina de una manera que el mundo entiende mucho más responsable, es que el riesgo país fue bajando y a medida que empieza la incertidumbre política y el intento por romper con el equilibrio fiscal, el intento por llevar a la Argentina una vez más al déficit, una Argentina que, si nos vamos 100 años atrás, tendría que chequear exactamente, pero fueron 7 u 8 años de superávit fiscal. En los últimos 100 de la historia argentina. 7 u 8 años tuvimos superávit. El resto, siempre endeudados. Siempre déficit. Siempre el Estado gastó más de lo que le ingresó. Entonces, en este caso, lo que se está viendo es un Congreso que está intentando impulsar medidas que rompen con el equilibrio o con el superávit, básicamente que te dan déficit, que te llevan un déficit intrínseco. ¿Qué se ve en el mercado? Entonces se hace la pregunta, ¿la Argentina está dando marcha atrás? ¿Estamos volviendo a lo mismo que había en 2023? Si es así, yo no te quiero prestar tanta plata. Está buenísimo. Riesgo país que llegó en 2023 casi 3.000 puntos. Sí. De hecho... Igual está buenísimo, ya que lo aclares y lo expliques, porque para quien lo quiera escuchar, porque ya sabemos que hay mucha gente que no lo quiere escuchar, porque la gente interpreta lo que quiere. Sí, pero para quien quiera entender. Quiere entender y quiere escuchar, sepa bien por qué. Sí. De hecho, si quieren les muestro, no sé si quieren que ya hablemos ahora de este tema, te le traje algunas placas para hablar de riesgo país. El riesgo país es la sobretasa que se paga sobre un bono americano, exacto. ¿No? Eso mismo les voy a mostrar. Miren, podemos ir poniendo las placas que mandé, la primera, y vamos a ir desarmando qué hay detrás del riesgo país. Hice como clase de universidad, o más sencillo, para hablar más fácil todavía de qué se trata esto. Ahí está. Bueno, no seas malo. Filmina, me dijeron, las filminas que está bien, después me dijeron de Alberto. No, tanto no. No, ¿sabes por qué no? Porque yo no voy a doblar ningún gráfico a la mitad según me convenga. Voy a mostrar la historia completa. Entonces, ¿qué es el riesgo país? Y ahí Hernán bien nos decía, ¿tiene que ver con la sobretasa frente a Estados Unidos? Sí. Es básicamente cuánto más tiene que pagar un país, en este caso Argentina, cuánto más tiene que pagar Argentina para endeudarse en dólares frente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un determinado, se suele decir como riesgo cero, básicamente porque puede emitir su propia moneda, que es además la de referencia que utilizamos en el resto del mundo, el dólar. Y los demás tenemos este sobre riesgo por encima de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se calcula el riesgo país? ¿De dónde sale este número? ¿Qué significa 1.000, 1.400, 2.000? ¿Qué significa ese número de riesgo país? Bueno, son básicamente puntos básicos, es lo que se conoce como puntos básicos. Lo elabora el JP Morgan y la referencia, la relación que nosotros tenemos que estar atentos cuando hablamos de puntos básicos es, por ejemplo, acá como les puse este ejemplo de 1.000 puntos. Esto sería, si tu riesgo país es de 1.000 puntos, vos tenés que pagar 10 puntos porcentuales extra a la hora de prestar dinero. Entonces, cuando vos te endeudás, a la hora, de al revés, de recibir dinero. Cuando vos te endeudás, vos lo que estás haciendo es tomar esa deuda 10 puntos porcentuales más cara que, en este caso, Estados Unidos. Y si vamos al siguiente slide, por favor, acá lo que vamos a ver, entonces, es consecuencias, causas y consecuencias. Ahí no tuve en cuenta que debería haberlo hecho más corto. Ahí está, gracias. Voy a ver. Causas y consecuencias. Entonces, ¿qué significa un riesgo país más alto? Dicho simple, nadie le quiere prestar barato a la Argentina. Si el riesgo país sube, lo que te están diciendo desde afuera es aumentó mi riesgo para prestarte plata.
aumentó mi riesgo para poner plata en ese país, entonces eso es lo que significa que el riesgo país suba. Históricamente, un riesgo país alto ha llevado a momentos de inflación en la Argentina. Y esto lo voy a aclarar porque no es lo que yo creo que vaya a pasar en la actualidad. ¿Por qué lo digo? O sea, ¿no es directamente proporcional? No. Ok. La inflación no tiene que ver con el importe, los puntos básicos del riesgo país, no tiene que ver con ese número. La inflación tiene que ver con cuestiones estrictamente monetarias. Ahora, un riesgo país alto en la Argentina lo que siempre significó es que como no te podías endeudar con el mundo, porque era muy caro, o porque en el extremo ni siquiera te prestaban, cuando tenías que endeudarte, la opción que... ¿Por qué endeudarte? Y porque tenías déficit, claro. Porque vos gastás más de lo que te entra. Exacto. La diferencia de ese déficit, ¿cómo la financiaban? Emitían. E inflación. Exacto. Entonces, no se podían endeudar porque el riesgo país era alto, o se podían endeudar a tasas muy altas, y entonces históricamente un riesgo país alto acá causó inflación, no de manera directa, pero lo que pasó es, riesgo país alto, el mundo no te presta, entonces tu decisión, en lugar de ir a equilibrio fiscal, es emitir. Y emitir es inflación. Bien. Entonces yo no creo que esto vaya a pasar hoy en la Argentina, porque es un gobierno sumamente estricto en lo monetario, pero sí me gustaba destacarlo. ¿Qué más? Cuando hablamos de riesgo país alto, básicamente, volviendo a esta misma idea, ¿no? Vos sos más caro para el resto del mundo a la hora de endeudarte, te sale más caro. Entonces también la contracara es que hay menos crédito. El crédito se encarece. Pero se encarece no solo el crédito para el país, para el gobierno. No, el crédito para la gente. La gente. Para la gente. Por ejemplo, hipotecarios. Cualquiera. Bueno, en el extremo ha dejado de existir el crédito